Envejecer es inevitable. Con el paso del tiempo, el cuerpo humano va perdiendo o disminuyendo en sus funciones y esto le produce a la persona cierta tristeza o puede entrar en un estado de depresión. Precisamente vamos a hablar sobre la depresión en el adulto mayor con el doctor Gilberto Medina Font, que es un médico geriatra, a quien le agradezco mucho que haya aceptado la invitación para estar de nuevo aquí en Construyendo para hablar de este tema tan interesante. Muchas gracias, doctor. Gracias. Y ahora te voy a invitar a que veamos una cápsula que está preparada sobre este tema y regresamos inmediatamente con preguntas y respuestas. Regresamos en un momento. La depresión es una enfermedad mental. Es un trastorno del estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante semanas o por más tiempo. La depresión en los ancianos es un problema generalizado, pero no es una parte normal del envejecimiento. Con frecuencia no se reconoce ni recibe tratamiento. En los ancianos, los cambios en la vida pueden incrementar el riesgo de depresión o llevar a que la depresión existente empeore. Muchos de los síntomas usuales de depresión se pueden ver, sin embargo, la depresión en los ancianos puede ser difícil de detectar. Los síntomas comunes como fatiga, inapetencia y problemas para dormir también pueden ser parte del proceso de envejecimiento o de un padecimiento físico. Como resultado de esto, la depresión temprana puede ser ignorada o confundida con otras afecciones que son comunes en los ancianos. Doctor Medina Font, a medida que la persona va envejeciendo, sí puede entrar en un estado de depresión. ¿Se puede considerar que la depresión es parte del envejecimiento o no? No, claro que no. O sea, la depresión debe considerarse siempre como una enfermedad, ¿sí? Es una patología y por lo cual debe ser, pues obviamente previamente diagnosticada y una vez hecho el diagnóstico, pues debidamente atendida, ¿no? Ya sea con medicamentos o otro tipo de terapias que considero lo vamos a hablar posteriormente. Entonces, si es una enfermedad mental. Sí, o sea, es un trastorno, abarca lo que son los trastornos del estado de ánimo, ¿bien? Ahí entraría lo que es la depresión, el trastorno de ansiedad, principalmente. Entonces, es una enfermedad. Tú como geriatra, pues estás acostumbrado a ver pacientes precisamente en este grupo de edades. ¿Es muy común que se vea la depresión? Es muy frecuente en el adulto mayor, por supuesto que sí. Hablando de números, se considera que aproximadamente hasta el 20% de las mujeres, adultos mayores, padecen depresión y en el hombre estábamos aproximadamente los mismos números, pero sí, siempre es más común en la mujer. Yo por ahí recuerdo haber leído que decía que sí era más frecuente en las mujeres que en los hombres, pero los hombres llegando a los 80 años más o menos, casi se emparejaba en porcentajes con las mujeres. Así es, pero definitivamente pues las estadísticas lo que nos dice que la mujer es más proclive a padecer este tipo de trastornos. Y tú ves a los pacientes geriátricos con otras enfermedades. ¿Es fácil en un momento dado poder hacer el diagnóstico de si ese paciente está deprimido, además de su patología que tenga agregada? Hay de todos los casos. O sea, hay casos que francamente hasta el mismo familiar ya llega dándote el diagnóstico, ¿no? O sea, llega y te dice que mi mamá, mi abuelito está deprimido. Pero hay otros en los que sí es complicado, en donde tienes que primero descartar otro tipo de enfermedades, para que una vez que tú las descartas, entonces sí considerar que los síntomas o el padecimiento que tiene la persona es debido a un cuadro depresivo. La depresión, como en otras enfermedades, puede ser aguda y crónica. Sí, así es. O sea, ¿nos explicas eso? Sí, o sea, una depresión aguda es la que, por decirlo a grandes rasgos, nunca la había padecido la persona y que tiene poco tiempo con ella. Aclaro que para que una persona se considere que está en un trastorno depresivo debe tener por lo menos 2 semanas con los síntomas, ¿bien? Y una depresión crónica es aquella que ya podemos considerar que tiene meses con ella y que no ha podido quitarse. Superarla. Exactamente, que no ha podido superarla, incluso ni con el tratamiento. Que bueno, muchas veces no se supera porque el tratamiento o no es el adecuado, ya sea entre el fármaco o la dosis. ¿Y el estado depresivo puede tener efectos físicos en la persona o agravar la sintomatología de otras enfermedades que ya tenga el paciente? Sí, por supuesto. De hecho,
dentro de las características del adulto mayor que padece depresión, uno de los principales síntomas o rasgos es que tienen, le llamamos los síntomas somáticos, o sea, son malestares en el organismo, ¿no? Que pueden ser muy, muy variados. Y aparte, está bien demostrado que la depresión puede empeorar las enfermedades que de por sí ya padece la persona. Por ejemplo, que padecen osteoartrosis, que es un desgaste articular. Bueno, la persona deprimida va a padecer más síntomas. Pero va a tener más síntomas de manera real, o la depresión hace que los exagere, que los vea no, diferente. El paciente realmente siente, o sea, y esto es bueno aclararlo, no es que la persona con depresión esté inventando o que esté exagerando de forma consciente los síntomas o los malestares. No, realmente los está sintiendo. O sea, por ejemplo, una característica común de las personas con depresión es que pueden padecer cefalea, que viene siendo dolor de cabeza. Bien, vaya, no es que esté inventándose un dolor de cabeza, o sea, realmente lo está sintiendo, ¿no? Y esto es bien importante para las personas que cuidan a los adultos mayores o los familiares, ¿verdad? Porque es común, no sé cómo lo veas tú en tu práctica diaria, que los que lo cuidan, dije, está inventando, los familiares, nada más está inventando, está exagerando sí, así su es. dolor. Sí, así es, o sea, eso es muy común de que el familiar subestima, y muchas veces realmente el familiar está convencido que el adulto mayor está chantajeando, chantajeándolo con esos síntomas, ¿no? Digo, sí hay casos que se da que también el adulto mayor a veces utiliza Está ciertos exagerando. síntomas para chantajear, para tener un beneficio, ¿no? Pero vaya, o sea, hablando meramente de los síntomas somáticos en la depresión, pues son síntomas que el paciente sí siente. ¿Y en tu práctica has visto si el cuadro de depresión influye en la frecuencia de que estas personas fallezcan? La depresión sí está en ciertas enfermedades, sí está comprobado que te puede aumentar la mortalidad, o sea, el riesgo de fallecer. Por diferentes causas, vamos. Así es. Porque vamos a ver ahorita los síntomas de depresión. Yo quisiera decirte algunos y tú nos vas explicando de uno por uno. Sí, claro. Porque la depresión es prácticamente un estado de tristeza, ¿no? que tiene la persona, está desanimada. Así es, o sea, el rasgo principal de la depresión es el ánimo deprimido o la tristeza, ¿no? Y esto ya sea que el mismo paciente te lo manifieste o muchas veces el adulto mayor no te lo va a manifestar como tal, o incluso hasta cuando uno les pregunta que si ha estado triste, deprimido, ellos te dicen que no. También es válido la opinión del familiar o del cuidador, o sea, cómo lo ha visto, ¿no? Si lo ha visto triste, deprimido, si lo ha visto llorando, bien, entonces ahí entraríamos en ese rasgo de lo que es la tristeza. ¿Hay pérdida de interés de vivir o algo bueno, así, ¿no? Puede haber pérdida de interés en general para cualquier cosa, o sea, pueden caer en un estado para comer, por ejemplo. Sí, pueden caer en un estado de apatía, se le llama, o sea, en donde realmente nada les llama la atención, nada les interesa, un estado de anedonia, en donde eso quiere decir que ya nada les satisface, o sea, no disfrutan. Exactamente, no disfrutan nada les produce placer, así es. Un dato o un síntoma puede ser en sus inicios o durante todo el cuadro, la sensación de cansancio, de fatiga. Sí, fatiga, así es, fatiga, que ellos lo refieren como que les falta energía, ¿bien? Ajá. O, así como usted lo mencionó, como cansancio, ¿bien? Aquí, cuando hablamos de fatiga, pues siempre hay que diferenciarlo de otro tipo de problemas, principalmente de disnea. Disnea quiere decir dificultad para respirar, ¿no? Porque a veces la persona lo mencionan como que si fuera lo mismo. Bien, y aquí es donde uno tiene que ya interrogar de forma más meticulosa. Sí debe ser, o sí debe tener cierta dificultad hacer el diagnóstico, porque muchas patologías, generalmente los adultos mayores tienen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, etcétera, que tienen sus propios síntomas y entonces se pueden llegar a confundir.
por ejemplo, un paciente con insuficiencia renal pues tiene cansancio y todo eso, ¿no? Así es. Sí, y de hecho también suelen cursar con un ánimo deprimido, ¿no? Pero el puro ánimo deprimido o la tristeza como tal no hacen un diagnóstico de depresión. Lo que pasa es que las mismas enfermedades sí pueden causar depresión porque de alguna forma están influyendo en la vida diaria del paciente que estaba acostumbrado a hacer muchas cosas y ahora ya no las puede hacer. Como el diabético estaba acostumbrado a comer de todo y ahora tiene que limitarse a una dieta, o el hipertenso que estaba acostumbrado a lo mejor a hacer algún tipo de ejercicio y ahora está limitado. Entonces eso de por sí ya causa depresión, ¿no? Así es. De hecho hay una... A la hora de depresión ya hay como varias subdivisiones o clasificaciones. Hay una depresión que se llama depresión reactiva, que principalmente es la que se da como reacción o secundaria a, en este caso puede ser a una enfermedad, ¿no? Puede manifestarse la depresión como con un estado de mal humor en donde los familiares digan siempre está enojado, siempre está de mal humor. Por supuesto, o sea, puede haber incluso fluctuaciones o variaciones en el estado de ánimo, bien, que bueno, ya ahí se tiene luego que evaluar en esas situaciones si no estamos hablando de un trastorno bipolar, bien, pero la depresión como tal, por sí solita, sí puede provocar trastornos o fluctuaciones o variaciones en el estado de ánimo, que puede ir desde estar triste y de repente sí ponerse un poquito aprensivo, iracundo, malhumorado, exactamente. Y también influye porque de alguna forma padecen de insomnio, ¿no? Tienen dificultad para dormir o a lo mejor duermen de más. Exactamente, hay trastornos del sueño que puede ser el insomnio, ¿sí? Que puede ser tanto de dificultad para conciliar el sueño, o hay veces que se duermen pero ya están despertando o despiertan y ya no pueden volverse a dormir. Bien. Y lo otro es que puede haber hipersomnia, se le llama, o sea, que tienen mucho sueño, tanto de día, de noche. Y la noche también. Sí, y el familiar te dice, es que come y se acuesta, ¿no? O sea, prácticamente como los niños, ¿no? Y se la pasa todo el día acostado. Vamos a ir a unos mensajes que tienen aquí preparados, pero regresamos inmediatamente. Por favor, no se vayan. La Unidad Académica de Odontología de la Universidad Autónoma de Nayarit ofrece al público en general los servicios de amalgamas, extracciones, cirugías, endodoncia, prótesis totales, atención pediátrica, entre otras. Acuda a nuestras instalaciones en el campus Amado Nervo y permítanos servirle. Universidad Autónoma de Nayarit, patrimonio de los nayaritas. El sueño es en la vida el solo mundo nuestro, pues la vigilia nos sumerge en la ilusión común, en el océano de la llamada realidad. Despiertos vemos todos lo mismo. Vemos la tierra, el agua, el aire, el fuego, las criaturas efímeras. Dormidos, cada uno está en su mundo. Oh, bienaventurados los que duermen. Para ellos se extingue cada noche con todo su dolor el universo que diariamente crea nuestro espíritu. Al apagar su luz, se apaga el cosmos. El castigo mayor es la vigilia. El insomnio es destierro del mejor paraíso. No turbes pues mi paz con tus discursos, amigo. Mucho sabes, pero mi sueño sabe más. Aléjate. No quiero gloria ni heredad ninguna. Yo lo que tengo, amigo, es un profundo deseo de dormir. Chécate, es el primer paso. Mídete, bájale a las grasas, al azúcar y a la sal. Muévete, haz ejercicio. Chécate, mídete, muévete. Chécate, mídete, muévete. Más vale prevenir. La Unidad Médica Universitaria ofrece sus servicios al público en general en el horario de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a viernes. Contamos con un extenso surtido de medicamentos de patente y otros servicios médicos. Boulevard Tepic, Jalisco, esquina con Avenida de la Cultura. El artículo 3 de la Constitución insistía en las responsabilidades del Estado en cuestión de enseñanza. Tarea difícil, pues para estas fechas el 73% de la población no sabía leer ni escribir. Como todo proyecto había que comenzar con algo. En este caso fue
el ensayo piloto de educación básica, que sobre todo tuvo impacto en la vida sociocultural de varios ejidos. La enseñanza superior nació en Tepic en 1930. Luis Castillo Ledón, junto con Agustín Yáñez, emprendieron una intensa cruzada educativa que tuvo como consecuencia la creación del Instituto del Estado de Nayarit, así como un marco legislativo que le permitió erigirse como centro, entonces tener a su cargo la enseñanza secundaria, industrial, comercial, superior y las escuelas normales. Y a pesar de que el instituto sufriría directamente la inestabilidad política postrevolucionaria, pudo ir preparando el nacimiento de la Universidad Autónoma de Nayarit. La universidad no solo era importante como palanca para impulsar el desarrollo, sino también como movimiento descentralizador. Qué bueno que siguen con nosotros. Estamos hablando sobre la depresión en el adulto mayor con el doctor Gilberto Medina Fong y estamos precisamente hablando de la sintomatología que se presenta en esta enfermedad. Puede haber como un síntoma agregado pérdida de la memoria en los pacientes en este grupo de edades que pierdan la memoria de repente o alguna alteración de este tipo. Sí, definitivamente hay, le llamamos síntomas cognitivos, o sea, donde se ve principalmente afectada la memoria. Bien, y esto es importante hacerlo hincapié porque muchas veces cuando me llegan pacientes en los cuales se sospecha que pudiera haber algún tipo de demencia, pues tenemos que primero hay que hacer diagnóstico diferencial. Exactamente, dentro de los múltiples enfermedades que nos pudieran alterar la memoria, tenemos que buscar que no haya depresión. Hay un cuadro que le llamamos pseudodemencia, o también se le llama demencia asociada a depresión. Aquí esto quiere decir que la persona se comporta como que si realmente tuviera un tipo de demencia senil, como a veces le llama la gente, pero que en realidad no es que tenga la demencia, sino que son síntomas cognitivos, o sea, que afectan la memoria, pero secundario a un cuadro depresivo. Pero son pérdidas de memoria que en un momento pasan y luego la recupera de nuevo la memoria. Principalmente, o sea, se caracteriza porque incluso más que nada la queja la da el familiar, no tanto el paciente, aunque también lo puede dar el paciente, donde dice es que se le olvidan mucho las cosas, le platico algo o le encargo una cosa y ya no se acuerda, va a la tienda y ya no me acuerdo a qué voy, o sea, pero aquí más que nada esto va enfocado, no es que le esté fallando en sí la memoria, sino que sobre todo es porque no están prestando una atención, ¿sí? O sea, no están enfocados, sí, o sea, para que nuestro cerebro retenga información, lo primero es que hay que captarla. Bien, entonces en esas personas principalmente está distraído. Exactamente, es lo que pasa, o sea, no captan información. Hace un momento nos mencionaste que el paciente puede tener insomnio o a lo mejor dormir mucho. ¿Y qué pasa con el apetito? ¿El paciente sucede algo parecido? Sí, también. ¿O no come o come demasiado? Exactamente, puede irse a los dos extremos. De repente se les quita el hambre, bien, caen en algo que le llamamos anorexia, ¿no? O sea, que no tienen nada de apetito y empiezan a perder peso. O puede ser el otro extremo en el que empiezan a comer, a veces de una manera compulsiva. Bien, muchas veces eso también se hace como para calmar ansiedad, ¿sí? O sea, es una forma de estarse dando, digamos, cierta satisfacción o un calmante, pues, con los alimentos. La depresión hace que el paciente se sienta como inútil, ¿no? Y a lo mejor esto le produce un complejo de culpa o alguna cosa así. Sí, hay sentimientos de inutilidad. Sí, o sea, y sobre todo esto, hablando en el adulto mayor, se asocia mucho cuando la persona pierde cierto rol que antes tenía. Por ejemplo, cuando dejan de trabajar, ¿no? Por dar un ejemplo. Y también puede haber sentimientos de culpa que son inapropiados. O sea, que son exagerados, que a veces no tienen ningún motivo, ¿sí? Y que puede llegar incluso ya en el extremo a empezar a hacer ideas delirantes, o sea, ya como que inventar, digamos, en su mente ciertas historias, ¿no? O eventos.
Yo quiero aclarar que estamos hablando de los cuadros de depresión, pero que no necesariamente el envejecimiento significa o representa depresión. Puede haber personas de edad avanzada que para nada depresión y disfruten su momento de la vida, ¿no? Ah, no, claro, claro. O sea, como se mencionó anteriormente, la depresión no es Sinónimo. normal de la vejez, es una enfermedad. Bien, Porque- aquí, perdón, Sí, aquí sí. es importante hacer la diferencia entre tristeza y depresión. O sea, la tristeza es un sentimiento que en cualquier momento todos la podemos padecer en varias Experimentar. ocasiones, ¿no? O sea, pero la depresión ya es una enfermedad. Porque además la depresión, si se presenta en individuos jóvenes, pues tiene los mismos síntomas, ¿no? Sí, sí, o sea, con unas sutiles diferencias que a veces es lo que marca la dificultad, perdón, para hacer un diagnóstico. Bueno, muchas veces porque el paciente, como ya lo decíamos, tiene otros padecimientos agregados y tal vez es más difícil identificar los síntomas. Así Pero es. un paciente joven deprimido también puede perder el apetito, también puede padecer de insomnio, Sí. también tiene complejos de culpa, etcétera, etcétera. Sí. Es más o menos lo mismo. Sí, o sea, de hecho los criterios diagnósticos que se utilizan, los principales que son en base a la Asociación Americana de Psiquiatría, son iguales tanto para el adulto joven como para el adulto mayor. Bien. Entonces, en base a eso no hay diferencia. Pero sí, como mencioné, en el adulto mayor hay que prestar mucha atención a los síntomas somáticos que ya habíamos platicado previamente. Y sobre todo, perdón, tampoco no irnos al otro extremo, o sea, en el sentido de que la depresión muchas veces no es diagnosticada, pero tampoco no hay que caer en el otro extremo de sobrediagnosticarla, ¿no? O sea, que nos llegue un adulto mayor y que ya por cualquier síntoma vago que tenga ahí, ya lo queramos clasificar como una persona deprimida, porque entonces también estaríamos cayendo Tú en un error. mencionabas hace un momento un dato, hablabas de ansiedad. ¿Nos puedes ampliar un poco más esto? O sea, ¿se puede presentar la ansiedad también como un dato de depresión? Sí, o incluso puede tener un trastorno mixto del estado de ánimo, o sea, tanto un trastorno depresivo como un trastorno de ansiedad, ¿bien? Que son dos patologías o dos enfermedades distintas, pero que muchas veces van de la mano, ¿bien? O puede tener rasgos de ansiedad sin tener trastorno de ansiedad. Cuando hablamos de ansiedad, pues principalmente nos referimos a, muchas veces lo refieren como desesperación, estrés, nerviosismo, bien, y muchas veces hasta el paciente te dice que no sabe ni por qué, o sea, simplemente se sienten nerviosos, desesperados. Hay muchos adultos mayores que viven solos. ¿El simple hecho de vivir solo sería sinónimo de depresión o conduce más a la depresión o no necesariamente? Bueno, la soledad sí está considerada como un detonante para depresión, pero vaya, no todas las personas que viven solos se deprimen. Aquí ya entran en juego otros factores, ¿no? Hay que tomar en cuenta la personalidad que tiene la persona, o sea, La que tiene el personalidad individuo. previa de la persona. La llamamos personalidad premórbida, ¿sí? O sea, ¿cuál fue la persona que tuvo toda su vida? Bien, hay personas que son, tienen personalidad a lo mejor un poquito obsesivas, narcisistas, que son las personas más propensas a tener depresión, ¿bien? Tanto narcisistas como los obsesivos. Pero también hay personas, por el lado contrario, muy participativas en la sociedad, etcétera, y bueno, van a seguir así, ¿no? Así es. Con ciertas limitaciones, pero van a seguir participando. Así es. Sí, o sea, cuando hablamos de una persona con depresión, entran en juego muchos factores, ¿no? Muchos factores. Aquí sí quisiera que nos platicaras al respecto de los factores o cuáles son las causas de que un individuo entre en depresión, no necesariamente por la vejez, repito, porque ya lo hemos mencionado, sino que puede desencadenar el cuadro depresivo en el paciente en esta etapa de la vida. Hay múltiples factores que pueden desencadenar la depresión. Por ejemplo, los factores sociales,
hablamos ahí lo que es la jubilación, ¿sí? Lo que es ya la pérdida de, por ejemplo, de un familiar, de la pareja, bien, la pérdida de el rol de proveedor, bien, a veces pues cuando se jubilan y de repente cuando empiezan a disminuir las capacidades físicas, no sé, el adulto mayor se convierte de ser proveedor ahora a ser cuidado, ¿no? Y eso también. Y bueno, aquí influye también en lo económico, ¿no? Porque al jubilarse a lo mejor tiene menos dinero, menos capacidad, y eso lo hace sentir mal. Así es, o sea, de hecho también dentro de los factores bien reconocidos está la pobreza. Bien, la pobreza, ya habíamos mencionado el sexo, que la mujer es más propensa que el hombre a padecer depresión, ¿sí? De las personalidades, bueno, repito, hay cierto tipo de personalidades que son más proclives a caer en esos cuadros, bien. El narcisista, ¿por qué? Porque la persona narcisista depende de las demás personas para sentirse bien, ¿no? O sea, quiere la gratificación, quiere ser aprobado por las demás personas, ¿no? Como una persona que es importante, que tiene un rol importante en la sociedad y de repente deja de serlo. Así Pero luego me platicas de eso, luego me contestas porque vamos a ir a unos mensajes. Pero no te apures porque regresamos rápidamente. La Unidad Académica de Odontología de la Universidad Autónoma de Nayarit ofrece al público en general los servicios de amalgamas, extracciones, cirugías, endodoncia, prótesis totales, atención pediátrica, entre otras. Acuda a nuestras instalaciones en el campus Amado Nervo y permítanos servirle. Universidad Autónoma de Nayarit, patrimonio de los nayaritas. El sueño es en la vida el solo mundo nuestro, pues la vigilia nos sumerge en la ilusión común, en el océano de la llamada realidad. Despiertos vemos todos lo mismo. Vemos la tierra, el agua, el aire, el fuego, las criaturas efímeras. Dormidos cada uno está en su mundo. Oh, bienaventurados los que duermen. Para ellos se extingue cada noche con todo su dolor el universo que diariamente crea nuestro espíritu. Al apagar su luz, se apaga el cosmos. El castigo mayor es la vigilia. El insomnio es destierro del mejor paraíso. No turbes pues mi paz con tus discursos, amigo. Mucho sabes, pero mi sueño sabe más. Aléjate. No quiero gloria ni heredad ninguna. Yo lo que tengo, amigo, es un profundo deseo de dormir. Chécate, es el primer paso. Mídete, bájale a las grasas, al azúcar y a la sal. Muévete, haz ejercicio. Chécate, mídete, muévete. Chécate, mídete, Chécate, mídete, muévete. más vale prevenir. La Unidad Médica Universitaria ofrece sus servicios al público en general en el horario de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a viernes. Contamos con un extenso surtido de medicamentos de patente y otros servicios médicos. Boulevard Tepic, Jalisco, esquina con Avenida de la Cultura. El artículo 3 de la Constitución insistía en las responsabilidades del Estado en cuestión de enseñanza. Tarea difícil, pues para estas fechas el 73% de la población no sabía leer ni escribir. Como todo proyecto había que comenzar con algo. En este caso fue el ensayo piloto de educación básica, que sobre todo tuvo impacto en la vida sociocultural de varios ejidos. La enseñanza superior nació en Tepic en 1930. Luis Castillo Ledón, junto con Agustín Yáñez, emprendieron una intensa cruzada educativa que tuvo como consecuencia la creación del Instituto del Estado de Nayarit, así como un marco legislativo que le permitió erigirse como centro, entonces tener a su cargo la enseñanza secundaria, industrial, comercial, superior y las escuelas normales. Y a pesar de que el instituto sufriría directamente la inestabilidad política postrevolucionaria, pudo ir preparando el nacimiento de la Universidad Autónoma de Nayarit. La universidad no solo era importante como palanca para impulsar el desarrollo, sino también como movimiento descentralizador. Ya estamos de regreso hablando sobre la depresión en el adulto mayor y estamos hablando de cuáles son las causas que hacen que un paciente
adulto mayor pueda entrar en un cuadro de depresión. ¿Nos puedes seguir hablando al respecto? ¿Qué otras causas, qué otros factores intervienen? Bueno, es muy importante también mencionar las causas biológicas, o sea, todas esas alteraciones que, bueno, son parte de los cambios asociados Que a se consideran normales. exactamente, cambios asociados a la edad, en donde el cerebro, por ejemplo, empieza a tener pérdida de volumen en ciertas áreas, bien, y eso a su vez puede producir ciertos trastornos en sustancias que le llamamos neurotransmisores, bien, y bueno, eso ya sumado a otros factores, pues sí pueden hacerlo más propenso a caer en un cuadro de depresión. Hay bueno, imagino que mucha gente ha escuchado hablar de lo que es la serotonina, que es una sustancia, un neurotransmisor implicado, o el principalmente implicado en este tipo de cuadros. En la depresión en personas de cualquier edad. Así es. Pero, como he mencionado, o sea, el adulto mayor tiene esa diferencia que el adulto joven, de que empieza a tener cambios estructurales en su cerebro que lo pueden hacer un poquito más propenso que un adulto joven. Bien. Es más fácil que un adulto mayor desarrolle un cuadro depresivo si tiene un historial de que cuando era joven había tenido otros cuadros. Sí, o sea, está más propenso, ya tiene un antecedente médico importante. Bien. Aquí hay que determinar si esto es una recaída realmente, o muchas veces lo que pasa es que realmente nunca salió de ese cuadro, sino que simplemente pues la persona se adapta, empieza a ya hacerlo como parte de su vida, y de repente puede tener situaciones que hacen que los síntomas se agudicen, y es cuando es más notorio. Bien, entonces a veces es difícil hacer esa diferencia, si es un segundo cuadro, o sea, si es una recaída, o realmente la persona siempre ha estado deprimida. También aquí hay que hacer una diferencia, porque cuando una persona pierde a un ser querido puede entrar en un estado de duelo, que no necesariamente es depresión. Así es. Porque ese estado de duelo de alguna forma va a pasar con los días, ¿no? Así es. Pero igual puede ser desencadenante del cuadro depresivo. Claro. Bueno, el duelo es el sentimiento de tristeza que vive una persona cuando le fallece un ser querido, ¿no? El duelo normalmente se considera que dura hasta 6 meses aproximadamente. Bien, ya cuando dura más de 6 meses, entonces ya se considera que el duelo no ha sido superado, y eso no es normal. Pero incluso antes de los 6 meses la persona puede caer en una depresión secundaria al duelo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Principalmente sería que la depresión empieza a afectarle su calidad de vida, bien, empieza ya a producir un trastorno en el día a día de la persona, ¿no? Una persona con un duelo, bueno, va a sentirse triste, va a estar melancólico, normalmente pues a lo mejor le va a llorar a la persona, pero es capaz de seguir con su vida. Una persona ya que se deprime, no, o sea, le altera ya la capacidad de poder llevar sus actividades diarias. Y además las mismas enfermedades o trastornos físicos, los mismos trastornos que el cuerpo sufre por otras enfermedades, eso hace que el paciente también se deprima. Y al mismo tiempo estos pacientes tienen la necesidad de estar tomando diferentes medicamentos, y hay medicamentos que de por sí pueden deprimir a la persona, ¿no? Por supuesto. Hay múltiples fármacos que están identificados. Algunos que son para el dolor, y hay muchos pacientes que tienen dolores articulares, por ejemplo, y tienen que estar tomando medicamentos. Así es. Y aquí esto de repente se vuelve un círculo vicioso, porque de por sí la persona, lo que ya habíamos mencionado, la persona deprimida a veces sus molestias aumentan. Entonces, si tiene una enfermedad, por dar un ejemplo, un desgaste articular que le genera dolor, si está deprimida, pues esos síntomas se acentúan. Se acentúan, exactamente, van a aumentar. ¿Qué va a hacer? Va a tomar medicamentos, pero a lo mejor algunos de esos medicamentos... Y el medicamento le va a producir más depresión. Exactamente. Entonces, oye, ¿y la depresión puede en alguna forma complicarse, inclusive llegar al suicidio? Por supuesto que sí. También, o sea, el adulto mayor no está exento de
llegar a esos grados. Háblanos de las complicaciones. Bien, bueno, la complicación extrema, digamos, o la peor sería el suicidio. En números, el suicidio se intenta en menor proporción comparado con los adultos jóvenes, bien, en números, pero se ha visto que en el adulto mayor, cuando intenta suicidarse, suele ser más letal. Efectivo. Exactamente. O sea, un adulto joven muchas veces lo único que pretende es querer llamar la atención, bien, pues obviamente para obtener un beneficio, o sea, sentirse más querido por su familiar, o etcétera, ¿no? El adulto mayor, cuando pretende suicidarse, no es que quiera llamar la atención, o sea, es porque realmente ya no le interesa seguir viviendo. Entonces, repito, en números, en proporción, es menor el suicidio en el adulto mayor que en el adulto joven, pero es más letal, es más efectivo. Bien. Esa sería la complicación extrema. Así es, ¿no? ¿Y qué otras hay ahí intermedias? Bueno, la depresión se ha visto que puede llevar a otro tipo de enfermedades. Bien, o sea, una persona deprimida puede tener o está más propensa a enfermedades cardiovasculares. Bien, por ejemplo, hipertensión arterial, lo que es la cardiopatía isquémica, o lo que conlleva los infartos. Bien, es común en las enfermedades gastrointestinales asociadas a la depresión, o sea, hasta el mismo paciente lo dice, tengo una colitis nerviosa, ¿no? O sea, o las gastritis, y eso conlleva ¿qué? A estar tomando medicamentos y conlleva después otro tipo de complicaciones. Y bueno, es obvio que una persona deprimida que no es atendida pues tiene una calidad de vida pobre, disminuida. Entonces la depresión sí se ha ligado a que puede ser el detonante de otro tipo de enfermedades. Aquí también me parece importante mencionar que cada vez se ha encontrado más evidencia que la depresión es un factor de riesgo para enfermedad de Alzheimer. Bien, antes como tal no existía pruebas, pero ya últimamente se ha visto que sí. O sea, una persona que padece depresión, y más cuando hablamos de depresión crónica, está más propensa a desarrollar Alzheimer. Bien, ¿por qué? Porque se ha visto que la depresión produce cambios estructurales en cierta parte del cerebro, principalmente en un área que le llamamos hipocampo, y que esa área es la que al atrofiarse, al irse disminuyendo en su tamaño, pues después nos puede llevar a lo que es la enfermedad de Alzheimer. Bien, entonces eso es importante. Aparte, existe un tipo de depresión que en algunos autores le llaman depresión vascular. Esta es una depresión que más que nada viene condicionado por problemas en la circulación. En la irrigación. Exactamente, aquí en el cerebro, ¿no? Estamos hablando de que, por ejemplo, las personas que padecen embolias, ¿no? ¿Qué pasa? Tienen problemas en la irrigación o en la circulación del cerebro. Se bloquea una arteria. Exactamente. Entonces, ese tipo de problemas también nos pueden llevar a una depresión crónica. Y por lo general la depresión vascular es una depresión que es de muy difícil control, o sea, no responde muy bien a los tratamientos. Bueno, ahí también interviene porque por lo general quedan con secuelas, ¿no? de inmovilidad de alguna parte del cuerpo, y bueno, pues eso también lógicamente a cualquiera lo deprime. Ah, no, claro. Sí, lo que pasa es que ya hablando de problemas vasculares en el cerebro, hay personas que no tienen, es más, no se dan cuenta, sino que ya hasta cuando se les hace un estudio del cerebro, una tomografía o resonancia, es cuando ya se ven ahí las evidencias de que ha tenido ya, a veces le llamamos microinfartos, bien, o sea, son como puntitos que se van ahí dañando en su cerebro, bien, y eso ya pudiera explicar por qué la persona ha tenido una depresión de difícil control. Y hablando de estudios, para hacer el diagnóstico de depresión, ¿se basa solamente en la clínica, en el interrogatorio, exploración, platicar con los familiares que lo rodean, o hay algún tipo de estudio que es necesario hacer? El diagnóstico de depresión es 100% clínico, o sea, se basa en el interrogatorio que le hace uno al paciente y al familiar o cuidador.
como mencioné previamente, hay casos en los que sí tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. O sea, antes de hablar de depresión tenemos que descartar algún otro tipo de patología. Entonces, dependiendo los síntomas que presente el paciente, pues son los estudios que vamos a pedir. Siempre que llega un paciente con depresión, es bueno hacerle, aunque sea un chequeo general, o sea, unos estudios de laboratorio generales, simplemente pues para ver que no hay algún otro trastorno que clínicamente, o sea, que yo con el interrogatorio y con la revisión no se los puedo detectar. O sea, sí te entiendo. Vamos a entrar a una parte que seguramente al público le interesa mucho, que es el tratamiento. Pero vamos a iniciar esta parte, es el último bloque que tenemos, pero nos vamos a ir a otros mensajes y regresamos para que nos platique sobre el tratamiento, qué modalidades existen. Claro. Regresamos en un momento. La Unidad Académica de Odontología de la Universidad Autónoma de Nayarit ofrece al público en general los servicios de amalgamas, extracciones, cirugías, endodoncia, prótesis totales, atención pediátrica, entre otras. Acuda a nuestras instalaciones en el campus Amado Nervo y permítanos servirle. Universidad Autónoma de Nayarit, patrimonio de los nayaritas. El sueño es en la vida el solo mundo nuestro, pues la vigilia nos sumerge en la ilusión común, en el océano de la llamada realidad. Despiertos vemos todos lo mismo. Vemos la tierra, el agua, el aire, el fuego, las criaturas efímeras. Dormidos, cada uno está en su mundo. Oh, bienaventurados los que duermen. Para ellos se extingue cada noche con todo su dolor el universo que diariamente crea nuestro espíritu. Al apagar su luz, se apaga el cosmos. El castigo mayor es la vigilia. El insomnio es destierro del mejor paraíso. No turbes pues mi paz con tus discursos, amigo. Mucho sabes, pero mi sueño sabe más. Aléjate. No quiero gloria ni heredad ninguna. Yo lo que tengo, amigo, es un profundo deseo de dormir. Chécate, es el primer paso. Mídete, bájale a las grasas, al azúcar y a la sal. Muévete, haz ejercicio. Chécate, mídete, muévete. Chécate, muévete. mídete, Chécate, mídete, muévete. más vale prevenir. La Unidad Médica Universitaria ofrece sus servicios al público en general en el horario de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a viernes. Contamos con un extenso surtido de medicamentos de patente y otros servicios médicos. Boulevard Tepic, Jalisco, esquina con Avenida de la Cultura. El artículo 3 de la Constitución insistía en las responsabilidades del Estado en cuestión de enseñanza. Tarea difícil, pues para estas fechas el 73% de la población no sabía leer ni escribir. Como todo proyecto había que comenzar con algo. En este caso fue el ensayo piloto de educación básica, que sobre todo tuvo impacto en la vida sociocultural de varios ejidos. La enseñanza superior nació en Tepic en 1930. Luis Castillo Ledón, junto con Agustín Yáñez, emprendieron una intensa cruzada educativa que tuvo como consecuencia la creación del Instituto del Estado de Nayarit, así como un marco legislativo que le permitió erigirse como centro, entonces tener a su cargo la enseñanza secundaria, industrial, comercial, superior y las escuelas normales. Y a pesar de que el instituto sufriría directamente la inestabilidad política postrevolucionaria, pudo ir preparando el nacimiento de la Universidad Autónoma de Nayarit. La universidad no solo era importante como palanca para impulsar el desarrollo, sino también como movimiento descentralizador. Ya estamos de regreso y entramos al último bloque y precisamente durante este vamos a hablar del tratamiento de la depresión en el adulto mayor. Y quisiera que nos platicaras qué modalidades hay de tratamiento para este tipo de pacientes que tienen edad avanzada y que además están cargando con un cuadro de depresión. Bien, bueno, hay múltiples opciones. Primero, hay que tratar de que la persona, si tiene alguna enfermedad, pues tratar de tenerla controlada en la medida de lo posible, ¿sí? Tratar que la persona se sienta en el mejor bienestar físico que pueda alcanzar. Aquí Bien. entraría
algo de ejercicio, sí, dentro de las posibilidades, ¿no?, que tenga el paciente de hacerlo. Sí, así es, o sea, al hablar de ejercicio, simplemente con que camine, por ejemplo, que salga a caminar, ya es una gran Pero ventaja. básicamente este tipo de tratamiento que se refiere a lo físico sería, si el paciente tiene otra enfermedad, hay que controlarla. Exactamente. Y eso de por sí puede ayudar. Exactamente. Y si el paciente puede y está en condiciones hacer algo de ejercicio, pues sería mucho mejor, ¿no? Mucho mejor, así es. ¿Y en qué momento entra el tratamiento con medicamentos, el tratamiento farmacológico? Bueno, pues prácticamente en el momento, desde que se le hace el diagnóstico. Bien, O sea, desde el inicio ya pueden iniciar así es. con medicamentos. Así es. Sí, bueno, aquí ya entraríamos un poquito en la controversia. Hay trastorno depresivo menor y trastorno depresivo mayor, ¿no? Si dice cuando es un trastorno depresivo mayor, inmediatamente. Cuando es menor, bueno, a lo mejor ahí pudieras valorar no dar tratamiento farmacológico y tomar otras opciones de tratamiento, bien, que ahorita las vamos a mencionar. Pero idealmente desde que se hace el diagnóstico hay que dar el tratamiento. El tratamiento en estas personas, adultos mayores, ¿es el mismo tratamiento? ¿Son los mismos medicamentos que se utilizan en adultos jóvenes? Bueno, el cuadro o las opciones de tratamiento farmacológicas prácticamente son las mismas. Simplemente que en el adulto mayor, como primera elección, tenemos ciertos grupos de medicamentos que pudieran diferir que en el adulto joven. Bien, y sobre todo aquí es importante tomar en cuenta las dosis. Bien, ahí es donde sí cambian las dosis. En un adulto joven podrás empezar con una dosis media, pero en un adulto mayor sí tienes que empezar con una dosis un poco más. A ver, más baja. espérame, para entenderlo. Entonces, ¿hay medicamentos para combatir la depresión que se utilizan en jóvenes y otro en adultos mayores? No, o sea, son los mismos fármacos, simplemente que en el adulto mayor de repente es preferible empezar el tratamiento con cierto grupo de fármacos Y y en en los el jóvenes adulto con joven se puede empezar con otro tipo de fármaco. Lo que es claro es que hay que adecuar las dosis, no son las mismas dosis en jóvenes. ¿Por qué? Porque puede haber un cierto deterioro en la función del hígado o de los riñones en el adulto mayor, y entonces para eliminar esos medicamentos se requiere más tiempo, entonces hay que manejar dosis más bajas o más separadas entre una toma y otra. Así es, o sea, dependiendo ya específicamente del fármaco que estemos manejando, es lo que se hace, o sea, iniciar una dosis baja o, como usted mencionó, a lo mejor ampliar el horario entre una dosis y otra. Pero definitivamente sí tenemos que tener ajustes en las dosis comparado con el adulto joven. Aquí, y también, sí, perdón, no, también dime. aquí tenemos que tomar en cuenta las interacciones farmacológicas. O sea, cuando se da un medicamento con otro, ¿qué reacción puede haber? Bien, ¿qué reacción? Y aquí es algo que luego ni se toma en cuenta, ¿no? Sí, muchas veces, así es, muchas veces. Incluso a veces es complicado. Tenemos pacientes que pues ya tienen una polifarmacia porque pues padecen múltiples enfermedades y por lo tanto toman muchos medicamentos. Tenemos que ser muy juiciosos en saber qué medicamento dar. Bien, para tratar de disminuir en la medida de lo posible cualquier reacción adversa. Bien. Sí, porque los medicamentos que toma el paciente por sus otras enfermedades no los puede suspender. Así es. El diabético no puede suspender su tratamiento, el hipertenso tampoco. Así es. El cardiópata menos. Entonces, más bien hay que conocer muy bien cuál es la acción de los medicamentos para saber si se van a sumar ambos medicamentos, ¿no? Sí, así es. Porque, perdón, es bien reconocido que un medicamento combinado con otro pudiera tener ese tipo de X reacción, ¿no? Entonces es donde ahí ya entra, digamos, la parte fina del tratamiento. Hay algunos medicamentos antidepresivos que actúan muy rápido, o cuál sería el tiempo justo para que el paciente empiece a sentir el bienestar que le produce el tratamiento.
Muy bien. ¿O es inmediato, si yo, como cuando tomas un analgésico que te lo tomas y a los 15 minutos ya te hizo efecto? No, bueno, fuera. No, la respuesta al tratamiento, y esta es una pregunta muy importante, por lo general tarda, y uno como médico se lo debe explicar al paciente y al familiar para que no piense que el medicamento no le está funcionando. La respuesta al tratamiento tarda aproximadamente, se dice que entre 4, 8, incluso puede tardar hasta 12 semanas, ¿bien? En hacer su efecto. No quiere decir que vamos a esperar hasta ese tiempo para que empiece a funcionar, sino que poco a poco va a ir presentando una mejoría, pero más o menos es el lapso que tenemos que esperar para ya ver el efecto ya bien claro, o sea, en promedio 8 semanas. ¿Por qué? Porque el medicamento tiene que empezar a trabajar en el cuerpo, empezar a saturar ciertos receptores en nuestro organismo para que empiece a hacer su trabajo. Muchas veces el tratamiento antidepresivo lo juntamos con otro tipo de medicamentos que eso sí actúan rápido, ¿bien? Y que lo ayudan a estar tranquilo a la persona, ¿bien? Pero que esos medicamentos son como le llamamos terapia puente. O sea, en lo que empieza a trabajar el medicamento que realmente te va a funcionar, te estoy dando otro que te va a ayudar a estar un poquito más tranquilo. Y una vez que ya está trabajando, otro te lo voy a retirar. Esto es muy importante porque si no se le explica al paciente y si no se le explica a los familiares, es probable que abandonen el tratamiento porque Sí. no ven una respuesta rápida y son los clásicos pacientes o los clásicos familiares que andan haciendo un recorrido con los diferentes médicos, ¿no? Entonces sí es muy importante que sepan que la respuesta al tratamiento no es inmediata, sino que es lenta hasta que llega a un punto, su punto máximo, ¿no? De efecto, me imagino. Así es. Y bueno, y una vez que llega a su efecto máximo y clínicamente se nota la diferencia, el cambio que hay en el paciente con respecto a su cuadro de depresión, ¿se debe continuar permanentemente con este tratamiento o se puede bajar la dosis o se puede descontinuar? ¿Qué hay que hacer ahí? Bueno, el tratamiento para un cuadro depresivo, por lo menos se sugiere, por lo menos debe ser de 6 meses, por lo menos. Bien. Por lo menos, pero se puede continuar permanentemente. Exactamente, lo que pasa es que por eso es importante que la persona lleve un seguimiento para ir viendo la respuesta y ya ver si con los 6 meses es suficiente o habrá necesidad de estarle continuando el medicamento algunos meses más. Y ya, por ejemplo, cuando son pacientes que tienen recaídas, pues ahí sí ya se considera que debe ser un tratamiento crónico. Bien. Como parte del tratamiento entran pues todos estos medicamentos, pero también como parte del tratamiento hay apoyo psicológico, ¿no? Inclusive un apoyo social. Así es. El tratamiento psicológico, que lo dan los psicólogos, es muy importante y va de la mano con el tratamiento farmacológico. O sea, no quiere decir que estén peleados uno del otro. Al contrario, se complementan. Se ha visto que hay mejores resultados cuando uno da el tratamiento farmacológico y aparte se recibe el tratamiento psicológico. Hay varias técnicas, pues eso ya no me compete a mí hablarlo, ya ahí entraría un psicólogo, bien, pero más que nada el psicólogo, o sea, el psicólogo nunca le va a dar medicamento. Ellos no dan medicina. Ellos más bien enseñan a la persona a cómo afrontar esos sentimientos que tiene, bien, y cómo irlos sobrellevando, cómo superarlos, cómo hacer para que eso no te esté afectando. Y aquí también es común, por ejemplo, muchas veces son personas que tienen un problema latente que los está deprimiendo, un problema familiar, un problema económico, y que ahí está. El medicamento no les va a quitar el problema. Entonces, Claro. El tratamiento psicológico le va a ayudar a cómo confrontar esa situación para que canalice esa energía y no le esté afectando. ¿Y a qué se le llama el apoyo social? Bueno, aquí ya sería el apoyo que da en la familia o cuidadores. O sea, es común que muchas veces el adulto mayor tiene una red de apoyo social o familiar pobre y por lo tanto... O sea, sacarlo a pasear, sí. que vea a sus familiares. Sí, aquí etcétera. entraría eso, o sea, de que el cuidador y los familiares pues no lo abandonen, o sea, que estén con él, que lo apoyen, que lo cuiden y precisamente eso, de que
de que le ayuden a salir, que cambie su rutina. Bien. Esto se nos agotó el tiempo, pero sí es muy importante para quienes ven este programa que en la mayoría de las familias hay adultos mayores, entonces no los dejen abandonados, pónganles atención. Sabemos nosotros que es difícil para las personas que los cuidan, para los familiares, pero hay que recordar que esas personas en su momento apoyaron a los que ahora son adultos jóvenes. Entonces no los abandonen y soliciten el cuidado o la atención de los especialistas para que los traten, sobre todo si entran en estos cuadros de depresión que los puede llevar hasta agravar sus enfermedades o hasta el suicidio. Te agradezco, doctor, que hayas estado con nosotros y yo le agradezco al público que ve este programa que se llama Construyendo y que cada semana grabamos con todo gusto para todos ustedes. Nos vemos en la próxima.